Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la educación, cómo no, pero con un tema fundamental, una arista bien interesante que se viene desarrollando a lo largo y ancho del territorio colombiano, de la mano, como no, de nuestros maestros y maestras. La innovación pedagógica. ¿Qué significa? ¿Cómo se fundamenta? ¿Cuáles son esos elementos esenciales que la constituyen y que la validan específicamente como una innovación de carácter nuevo, no específicamente novedoso? Pues para hablar sobre este tema me acompaña el profesor Jorge Orlando Castro Villarraga. Él es investigador educativo. Gracias por acompañarnos a esta hora, profesor. ¿Qué tal, Omaira? Muchas gracias por la invitación. Y vámonos, como se dice desde el principio, ¿qué es una innovación pedagógica? O sea, es decir, ¿qué deben tener los maestros en cuenta, las escuelas, cuando piensan en concebir la educación y la escuela de una manera innovadora? Tres elementos que quiero resaltar para la innovación desde mi punto de vista y por la trayectoria investigativa que tengo. Un principio es que hay que identificar, hay que diferenciar las actividades innovadoras, ¿sí?, de una innovación educativa. O sea, el preámbulo es una actividad innovadora, o sea, una pregunta por cómo romper la rutina, ¿sí? O sea, aquello que yo estoy haciendo, ¿cómo lo puedo hacer de otra forma? Y eso tiene un alto contenido en la acción, un alto contenido en la perspectiva de que aquel que asume esa pregunta, o sea, problematizar lo que hago. Ese es el, digámoslo así, la antesala de una pregunta innovadora o de una acción innovadora. Es, ¿cómo puedo hacer lo que vengo haciendo hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, o recientemente porque me vinculé a la carrera docente, cómo puedo hacer esto de otra forma? Y entonces esto tiene un alto ingrediente en términos de cómo romper la rutina, intencionadamente. O sea, esa acción innovadora implica una acción intencionada, o sea, una acción pensada. A ver, perdón, lo interrumpo. ¿Eso es una ruptura de lo que él está haciendo como maestro, su práctica educativa, o de cómo se concibe, o está directamente relacionado a cómo se concibe la escuela y el proceso educativo? Lo interesante de la innovación es que pueden haber varios planos para pensar la innovación. Algunos han dicho que la innovación en la escuela tiene que afectar la estructura social. Otros tienen un énfasis en que la innovación en la escuela tiene que tener una dimensión específica en transformación escolar. Otros han identificado que más allá de transformar el mundo, transformar la sociedad, transformar la escuela, no, transforma el aula. Entonces son diversos niveles digamos así, de metas, de horizontes que se plantea la gente, y yo creo que son legítimos todos ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene perspectivas diferentes. Para mí lo más importante allí, y quisiera resaltarlo, es que eso parte del sujeto maestro. Y del sujeto maestro que muchas veces, en lo que he visto en términos de las innovaciones, es que son acciones colectivas. ¿Sí? Y colectivas no solamente porque haya uno maestro, sino porque involucran a los niños, a las niñas y a los jóvenes. Usualmente no. Como condición de la innovación educativa es que involucra y tiene una apuesta. Yo no digo súper buena, o sea, no quisiera valorarla. Es una apuesta en términos no solamente de las condiciones del maestro en sí mismo de estar en mayor confort, sino en últimas una apuesta formativa por esos sujetos que tiene al frente. Y eso tiene una connotación particular. Eso es diferente a la innovación en el desarrollo de un clúster, ¿sí? Aquí, más que clúster, tenemos es un entramado cultural en donde las escuelas son la forja del progreso de esta nación. Vamos a hacer una primera pausa y regresamos en Contrastes. Formación de maestros es el tema de la edición 113 de la revista Educación y Cultura. El saber pedagógico como referente fundamental en el currículo de las facultades de educación. Análisis del decreto 2450 que reglamenta la acreditación de los programas de licenciatura. Naturaleza y dirección de la formación de los nuevos docentes en Colombia. Suscríbase llamando al 245-3925 en Bogotá o al móvil 315-529-9515. Educación y Cultura, 34 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública?
La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Omaira, muy buenas tardes. Mire, hablamos con expertos en educación frente a los retos que aún enfrenta el gobierno nacional para acompañar estas innovaciones pedagógicas de los docentes del país. Bien, yo creo que el tema de la innovación no debe ser solamente, como en muchas ocasiones se ha trabajado, un tema de incorporar tecnologías en el aula de clase o incorporar una serie de herramientas dentro del aula de clase. Yo creo que el tema de innovación va mucho más allá y es concentrarse en el sujeto. Creo que ahí todavía hay una materia pendiente, si podemos llamarlo así, para que los programas y los planes de apoyo del Ministerio, de los diferentes entes territoriales, apoyen, acompañen a los docentes en revisiones un poco más en el sujeto, más centradas en el estudiante, en quien aprende. Porque de nada nos sirve incorporar herramientas cuando seguimos en paradigmas pedagógicos tradicionales que favorecen temas mecanicistas, temas de memorización, temas de cumplir con un programa, y realmente la innovación es un tema de incorporarse más en los terrenos de la vida cotidiana, de lo local, de lo regional, y creo que ahí es donde podemos hablar de una verdadera innovación. Claro, la tecnología es importante, pero la tecnología con un propósito y con un sentido que vaya mucho más allá de dar herramientas sin mucho contexto. Hoy en día hay unas nuevas tendencias alrededor de la educación y la forma en que enseñamos y aprendemos. Hay unas formas tradicionales, pero cada día se han dado innovaciones en términos de cómo estamos aprendiendo cosas. Hablamos de la educación disruptiva, hablamos del aula invertida y hablamos del conectivismo como tres grandes ramas o modelos o tácticas, como se les pueda denominar, a esas formas de enseñar y aprender. Cuando hablamos de la educación disruptiva, hablamos de una educación que va un poco en contra a los modelos tradicionales memorísticos, en donde el estudiante, a través de ejercicios de problematización, está empezando a reconocer lo que sabe y lo que debe aprender. Y básicamente lo que hace es un aprendizaje para la vida. En el caso de la aula invertida o Flipped Education, también conocida con ese nombre, se habla de una forma en donde el estudiante no viene al aula a recibir conocimientos como si fuera un recipiente vacío, sino que el estudiante previamente ha abordado unos contenidos en su casa o a través de los dispositivos móviles, en movilidad, y llega a la clase a ampliar esa información y ese conocimiento que ha recibido, cooperando en la construcción de conocimiento con sus compañeros y con el docente. En el caso del conectivismo o educación conectada, se habla más que todo de redes o comunidades de aprendizaje, en donde cada uno de los que participa de esas comunidades de aprendizaje aporta en la construcción del conocimiento. Entonces, el conocimiento no es propiedad de una entidad, puede llamarse institución universitaria, colegio o docente, sino que es una construcción que se hace de forma colectiva. Omaira, esfuerzos individuales y colectivos los que hacen los educadores de diferentes regiones del país por transgredir ese modelo tradicional de educación. Sin embargo, pues hace falta el acompañamiento de políticas públicas por parte del Estado. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el profesor Jorge Orlando Castro Villarraga, investigador educativo, sobre la innovación, ese trabajo estratégico que desarrollan algunos maestros al interior del aula y, como lo decía ya el profesor, de manera colectiva con sus pares, transformando la escuela, el quehacer mismo y su práctica educativa. Profesor, nos quedamos en el tercer punto que creo que es importante ahondar sobre ese tercer punto esencial para caracterizar una innovación. Bueno, entonces decíamos pensar la innovación como una revolución de la rutina. La ruptura.
la actitud investigativa, y la innovación implica una discontinuidad en la escuela, o sea, implica pensar la escuela desde el movimiento. Una innovación es amiga del movimiento, y es amiga del movimiento en términos de que plantea que la escuela no es una tabla lineal, no es una tabla lisa, sino que la escuela tiene un ritmo. Afectar el ritmo de la escuela es el ejercicio esencial de una innovación. O sea, afectar la cotidianidad, aquello que está involucrado en los tiempos y en los espacios, la innovación, digámoslo así, expresa de la innovación afectar esa dimensión lineal del tiempo y pensar que son hechos de ruptura. Ahora, ¿por qué es importante pensar la innovación y unas ciertas condiciones de la innovación? Cuando nosotros nos involucramos, identificamos y hacemos convocatorias en torno a experiencias pedagógicas, creo que la noción de experiencia pedagógica es fundamental para identificar qué es una innovación. ¿Por qué? Porque una experiencia pedagógica tiene varias condiciones. Es autorreflexiva. O sea, no es simplemente que hoy amanecí y quiero hacer una cosa diferente. Ese es un punto importante. Pero ese punto importante es que esa acción, ese interés puede ser cotidiano, un punto de partida. Si lo articula una acción intencionada y autorreflexiva de mi quehacer, comienza a ganar un sustento y comienza a involucrar otros elementos. Una innovación debe dejar un trazo, una trayectoria, en términos de la memoria que ha implicado generarla. Y esa memoria que ha implicado generarla genera como una trayectoria, unos trazos, unas huellas. Toda innovación deja una huella. O sea, si yo llego a una escuela y me dicen, aquí hay una innovación, yo tengo que identificar en dónde están esas huellas, esos trazos que son de diferente nivel. Algunas lo tienen en la escritura. Entonces uno dice, mire, tengo un artículo publicado en tal revista. Esa es una huella, ¿en términos de qué? De mi experiencia pedagógica. Y esa es una huella importante. Pero no solamente hay huellas de escritura, hay huellas que se leen también desde perspectivas artísticas, en términos de que los maestros no solamente generan escrituras, o generan múltiples escrituras, y escrituras con sus niños. La innovación, está un espacio de visibilización de la innovación está en el material educativo y didáctico. Pregúntale a la innovación cómo se relaciona con los saberes, cómo invita a los niños a conocer no solamente las células, sino la vida. Y qué hace, y qué genera, y qué espacios genera en torno a esa invitación, a esa posibilidad de reconocer otras formas de pensar el conocimiento en la escuela y cómo hacerlo llegar. En últimas, la innovación implica una dimensión muy fuerte del enseñar, del mostrar. El enseñar en términos de no de la instrucción, sino una acepción etimológica del enseñar como el mostrar, ¿sí? Como potenciar el pensamiento de esos sujetos. Y entonces la innovación tiene unos retos muy interesantes. Dejar un trazo, dejar una memoria, involucrar aquello que es propio del maestro y en su saber pedagógico, es generar ese material educativo y didáctico que en alguna medida recoge la potencia de su trabajo. Y en otras dimensiones, la dimensión interactiva, o sea, la dimensión del colectivo. Una innovación que no involucra a los sujetos no es innovación. Puede ser simplemente, se queda en el interés específico individual. Una innovación tiene que tener el carácter de seducir a los otros. Cuando habla de colectivo, ¿es seducir a los pares o seducir a quienes afecta o a quienes interviene, que serían los estudiantes? ¿Proceso de socialización? Hay unos roles particulares. Cuando yo hablo del colectivo, hablo del colectivo de maestros, del núcleo de reflexión de maestros. Pero también cuando hablo del colectivo es que el atributo de las innovaciones es involucrar en la construcción de los saberes a los escolares. Y que sea validado por ellos. A las familias, a las comunidades particulares que se involucran en la escuela. Obviamente uno puede escalonar, uno no tiene que pedirle a toda innovación que tenga una relación directa con la comunidad, pero sí le puede pedir que tenga una acción colectiva intencionada sobre los escolares en particular. Entonces en esa dimensión la innovación adquiere como unas características particulares. Que pueda tener una trazabilidad es muy importante, que haya generado una memoria de ese proceso. Y eso, si es mucho más formalizado, ¿sí?, puede conectarse con una comunidad de saber o una comunidad académica. La comunidad académica puede plantear el paso a consolidarse como un gran proyecto de investigación. No es legítimo pensar que la innovación está por debajo del gran proyecto de investigación. Es otra forma de producción de conocimiento. Profesor,
¿cómo nos va en el tema de la innovación en nuestro país? Porque uno escucha diariamente experiencias muy valiosas del magisterio en territorios muy distantes, en condiciones muy complejas. ¿Cómo estamos a nivel mundial? ¿Estamos por el camino que es? ¿Hay acompañamientos? Usted nos habla de un decreto, pero como suele suceder en nuestro país, tenemos una teoría extraordinaria, pero a la hora de aplicarla, de ver qué tanto funciona en el terreno, la situación es completamente diferente. Bueno, yo te hablo de la experiencia de Bogotá que conozco más de cerca, la experiencia que sé que está desarrollando el IDEP, y en particular de proyectos que han permitido visibilizar o lo que llamamos unas cartografías pedagógicas y que ponen en evidencia grandes experiencias pedagógicas elaboradas por los maestros, desde por colectivos del maestro, en el sector público y seguramente en el sector privado, pero básicamente en el sector público, con muy pocos recursos muchas veces, pero ante todo con una agenda temática que está construida colectivamente y que muchas veces son invisibilizadas. Creo que el país está en deuda en visibilizar la riqueza pedagógica que generan sus maestros en el territorio. Yo tuve una experiencia hace muchos años en un trabajo que fui a una escuela en Córdoba y la travesía de la escuela era una escuela rural y había visitado también una escuela en el sector urbano. La escuela en el sector urbano en la noche anterior tenía las paredes blancas y había sido afectada por los estudiantes con la boñiga, el ganado, sí. Y habían marcado en las paredes habían marcado una forma de violencia con respecto a lo que le estaba significando la escuela. Okay. Era una escuela que tenía todas las condiciones de recurso y la comunidad y el rector estaban sorprendidos de esa actitud claro. de, no sé si de la comunidad, pues de la comunidad en torno a la escuela, una escuela que tenía todas. Y efectivamente habían grandes problemas en términos de, más allá de la innovación, de los lazos que se construían en esa comunidad y las relaciones que establecían con su entorno. Y nos fuimos después como 3 horas, no en caballo, en burro, en moto, a una escuela que no tenía ni agua, ni luz, una escuela de vereda y que tenía, es la escuela más hermosa que yo he visto, y tenía un nombre muy hermoso, que significaba lo que era, el esfuerzo. ¿Así se llama? Y se debe llamar todavía la escuela del esfuerzo. Una escuela que no tendría todos los recursos, digamos así, pero que tenía un colectivo de maestros que construían con su comunidad ese sentido. No quiero decir con esto que la escuela se potencie por no tener recursos, sino que la escuela la hacen sus maestros, los proyectos en particular lo hacen sus maestros, y muchas experiencias de los maestros nos han sido visibilizadas. ¿Qué quisiera decir en últimas en torno a ese estado de las innovaciones? Que es muy importante hacer esas cartografías pedagógicas para visibilizar las experiencias, claro. Generar estrategias de fomento, ¿sí? De impulso, de condiciones. Yo no puedo decretar las innovaciones. Lo más contrario a una innovación es decirle cómo se tiene que hacer. Porque la innovación en últimas genera esa dimensión de que debe partir de la práctica de los maestros. Una innovación sin el interés del maestro, una innovación leída como el protocolo o la prescripción de lo que tiene que hacer, no es innovación. Lo que sí toca generar y garantizar son las mejores condiciones. Obviamente que los recursos, las condiciones sociales de los maestros, las condiciones de ejercicio son muy importantes, pero ante todo las condiciones para reconocer su saber, que su saber puede involucrarse y puede conectarse en términos del trabajo que desarrolla. Una nueva pausa, regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho.
Profesor Villarraga, ya decía usted antes del corte a comerciales, de alguna manera visibilizaba un poco esta pregunta que le voy a hacer, y es si el tema de los recursos, de las condiciones de infraestructura, de dotación y demás, de alguna manera condicionan la generación de innovaciones en el aula, o este es un tema intrínseco del educador, es decir, casi que le fluye por las venas, por su sangre, el ser un innovador, el generar preguntas de acuerdo a la práctica que desarrolla, su relación con los estudiantes y efectivamente con su comunidad. Pues las dos cosas. Un maestro empoderado, un maestro pensado como intelectual de la cultura, un maestro que piensa su saber, que genera un saber, un maestro que se involucra en acciones específicas de transformación de su práctica pedagógica, puede involucrar una dimensión fuerte del sentido del maestro innovador. Y obviamente que tenga los mejores recursos, ¿sí?, para desarrollar en términos de ampliar su radio de acción, su práctica, y un poco la dimensión experiencial de su práctica y experimental de su hacer. Y a veces esa dimensión experimental requiere unos recursos particulares que puede ser desde un material específico, desde un papel específico o desde la posibilidad de hacer una grabación en video con ciertos diseños. Acabamos de tener una experiencia en términos de una convocatoria que hicimos a material educativo y pedagógico, pensando que ese material educativo y pedagógico son producciones del saber y cómo lo podíamos apoyar, cómo se podía trabajar. Y a veces básicamente el maestro lo que nos decía era, mire, quiero dialogar con otros sobre este material. O quiero impactar el diseño, porque es que yo hacía los dibujos de cierta forma, pero es que quiero hacer un diálogo con un diseñador que me potencie ese trabajo. Entonces mira que a veces son cosas pequeñas, pero que tienen un alto sentido. Entonces en esa dimensión tenemos que jugar con las dos vías. Es muy importante generar las condiciones, como lo decíamos, las mejores condiciones. Los recursos obviamente se transmitan a partir de una política de fomento de incentivos, no solamente los incentivos, pero creo que ante todo lo importante de una innovación en medida como experiencia pedagógica es que tiene un gesto estético. Es un gesto estético del maestro, diga que aquello que hace sea deseable, de que aquello que hace sea hermoso, sea bello. Y entonces la innovación en el sentido ético, como experiencia pedagógica en el sentido ético, tiene un atributo muy particular, y es que implica que el maestro puede obrarse a sí mismo y tiene una connotación social. Y en esa dimensión política, relación de la escuela y la política, la pedagogía y la política, que a veces no la quieren escindir, es que la innovación posiciona al maestro en el territorio. Por eso la invitación es a los maestros y maestras de Bogotá, del país, a todos los maestros en términos de que, más allá de las condiciones específicas en las que nos debatimos, la pregunta pedagógica es el motor de nuestra acción específica en las escuelas. Y tenemos una gran responsabilidad con aquellos niños y niñas que llegan usualmente y nos involucran en el tiempo escolar, en términos de generar las mejores condiciones, no solamente en su bienestar, sino en su posibilidad de mostrarles lo interesante y lo bello que es el mundo. Profesor Villarraga, pero es que usted toca unos elementos muy importantes que estoy segurísima que lo tienen todos y cada uno de los maestros en nuestro país, que es el estar apasionados, enamorados, el seducir a sus estudiantes. Hay un tema que nos está faltando y es el socializar esas experiencias, usted también ya lo ha dicho, generar una red que permita que se puedan comunicar, que puedan compartir sus experiencias, retroalimentarse, potencializarlas, mejorarlas en sus regiones. Esa sería una estrategia muy importante que hasta el momento no se ha podido generar. Tal vez hay unos núcleos en algunas regiones, pero no hay una red nacional fortalecida. Tal vez lo más cercano que hay, y se viene defendiendo de una manera contundente, es el movimiento pedagógico, que aunque no es específico frente al tema de la innovación, está inmerso el tema y visibiliza el diario quehacer, esas estrategias de transformación, de ver la escuela como un ejercicio no tradicional, sino innovador, como usted también lo dice, que es dinámico. Pues sí, es muy importante hacer eco de las otras experiencias, o sea, hacer parte de una ordimbre mayor, reconocerse como parte de un proyecto mucho mayor. Y hay diferentes
posibilidades. Por eso cuando hablamos de las condiciones, no solamente son los recursos pecuniarios, sino condiciones también en términos de la conectividad o de las interacciones, diría yo. Sí. Las redes de maestros, ¿sí? Los vínculos que se pueden pensar a partir de proyectos específicos que tienen intereses comunes son la potencia de toda red. Tampoco podemos legislar sobre las redes. Las redes se construyen a partir de intereses comunes. La afirmación aquí es que debemos consolidar comunidades de saber, comunidades de práctica que permitan establecer esos lazos, esas interacciones. Entonces, estas posibilidades de vínculos, de interacciones, de reunirse con nosotros a partir de intereses comunes, es la base para potenciar la innovación para que no quede en una mirada endógena sobre la escuela, sino que precisamente implique esas apuestas y que haga visibles los aportes de los maestros, no solamente en la dimensión gremial, sino en la dimensión de los aportes a la dimensión pedagógica, que fue el eje del movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico fue construido a partir de círculos de reflexión pedagógica, y esos círculos habitaban el territorio. Generar los puentes, los hilos conductores, los planos para visibilizar esas acciones de los maestros es una tarea que, como vos lo mencionás, debe ser permanente y persistente. Hay escenarios múltiples. El escenario del Congreso Pedagógico, sí, que se realizará este año, es fundamental en términos de, más allá de la ponencia, generar un termómetro de cómo está la discusión pedagógica y cómo podemos generar y fortalecer esos vínculos con los maestros. Un maestro en solitario no es un maestro innovador. Un maestro en solitario es un maestro que no comparte su saber. Creo que la dimensión de innovación lo que debe apuntalar e incitar al maestro es que ese saber que ha generado debe compartirlo, debe confrontarlo, debe involucrarlo, debe redimensionarlo, porque además de afectar a sus niños, aporta al campo del saber pedagógico, que fue el reto y sigue siendo el reto del movimiento pedagógico. Y antes de irnos, yo creo que hay que hacer una reflexión, no me lo perdonaría, y es frente al tema de la inversión y a un ente tan importante que genera la innovación y la investigación en nuestro país, que es Colciencias, que infortunadamente ha sido arrinconado por el tema burocrático y político y no está haciendo lo que debería hacer para mejorar las condiciones de nuestros investigadores y, cómo no, de nuestros maestros. Lógico, y Colciencias tiene una trayectoria particular en términos de que permitió visibilizar en algún momento, sí, la educación como un programa específico dentro de los programas de estudios científicos. Pues el programa de estudios científicos en educación fue un momento muy importante en la década del 90. Y ese reconocimiento dentro de la política de ciencia y tecnología es fundamental. Pero lo que sí es cierto es que además de pensar la innovación como los clústeres, como los grandes desarrollos tecnológicos, el supremo desarrollo está anclado en las escuelas. La generación de conocimiento no se da solamente en los grupos de investigación catalogados por Colciencias, sino que hay comunidades de saber y de práctica que, más allá de cualquier estímulo e incentivo, generan los saberes en este país, y es fundamental hacer un reconocimiento y visibilización eso dentro de la política nacional, que está muy invisibilizado, sí, y que lo deja al margen. Profesor, mil gracias por acompañarnos hoy, por ayudarnos a entender este tema de la innovación, que tiene unos ítems muy importantes para que una práctica educativa sea concebida como una innovación. Así que los maestros y maestras que nos ven a esta hora y están seducidos por el tema, bueno, hay camino por recorrer, hay todas las posibilidades. Y recuerden que un maestro en su interior está enamorado, seducido, y puede ser un gran innovador, va a transformar nuestra escuela, lo viene haciendo en diferentes regiones del territorio colombiano, pensando la escuela de una manera dinámica, diferente, que mejore las condiciones y las necesidades de nuestra comunidad educativa. Mil gracias nuevamente, profesor, por acompañarnos. Mayra, muchas gracias. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.